Cómo se manifestó la crisis política en 1968 y las consecuencias del movimiento estudiantil del 68. Los movimientos sociales de 1968 comprendieron una escalada mundial de conflictos sociales, predominantemente caracterizada por rebeliones populares contra las élites militares y burocráticas, que respondieron con una escalada de represión. Esta situación llegó a su punto más alto durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, del 64 a 1970, pues este se veía en los movimientos estudiantiles una amenaza que no provenía exclusivamente de las demandas de mayor participación política, sino de la influencia de las ideas socialistas y de la excesiva simpatía de numerosos mexicanos por la Revolución cubana. Además, México había sido elegido sede para los Juegos Olímpicos a realizar en 1968, por lo que el presidente y con los numerosos miembros del gobierno buscaron mantener la estabilidad a toda costa. Un gran mitin tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en la capital del país, donde los principales líderes estudiantiles pronunciaron sus discursos frente al público reunido. En un principio a nadie le extrañó la presencia del ejército en la plaza, pues constantemente vigilaban las reuniones públicas de los estudiantes. Sin embargo, al anochecer comenzó una fuerte balacera que terminó con la vida de muchos de los presentes e hirió a varios más. Decenas de estudiantes fueron detenidos por el ejército y enviados a campos militares. Para muchos, se trató de una represión abierta del movimiento estudiantil por parte de las autoridades. Para otros, fue producto de la confusión y del desconocimiento entre los diversos grupos del ejército presente. Lo cierto es que el movimiento estudiantil terminó violentamente y lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 marcó el destino del sistema político mexicano en el mediano y largo plazo. Los 60 fueron años de grandes logros, pero también la semilla de la disputa que, desde entonces, consume al país. Una década marcada por dos grandes eventos. El primero, la matanza del 68 en Tlatelolco, y el segundo, los Juegos Olímpicos de 1968. Pero también fue una época de modernización con la construcción de las primeras líneas de metro. En los 60, el país vivió un momento idílico que nadie hubiera querido terminar, excepto que fue sepultado por la realidad. La década se caracterizó por dos grandes circunstancias. Por un lado, tasas de crecimiento elevadísimas, cercanas al 7% anual, con baja inflación, todo lo cual contribuyó al afianzamiento de una clase media urbana y acelerada movilidad social. No por casualidad, el periodo se denominó el Milagro Mexicano. A continuación, mencionaremos los puntos más destacados de la época de los 60. Como primer punto tenemos a los hippies. Los hippies fue un movimiento que marcó los años 60 bajo las premisas del amor libre y el pacifismo, pero también fue una década llena de música psicodélica, drogas y revolución sexual. En el año de 1961 se instalaron los primeros teléfonos públicos en México que trabajaban con monedas, además de los primeros semáforos viales, con los que se buscaba disminuir el tráfico. Además de que se inauguraron las vialidades de Insurgente Centro y la primera etapa del anillo periférico. En 1964 abre la segunda sección del Bosque de Chapultepec con más de 16,000 hectáreas. En el año de 1968, con protestas estudiantiles en toda la ciudad, se crea el movimiento estudiantil, el cual culmina con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. En el mismo año de 1968, dan inicio a los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, los cuales fueron los primeros en toda Latinoamérica. De eso se hablará más a detalle a continuación. Para finalizar, en el año de 1969 se crea el primer cuerpo de policía integrado por mujeres, el cual fue encargado de la vigilancia del Bosque de Chapultepec y demás parques y jardines. En los años 60, la población urbana era mayoritaria. Los jóvenes soñaban con un mundo mejor y se rebelaban contra la represión y la antidemocracia. Sin embargo, la dictadura perfecta no admitía disendencias como lo demostró en la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968. La Universidad Nacional Autónoma de México vivía un clima de agitación estudiantil. No obstante, la Escuela de Medicina se transformó en facultad. Lo mismo ocurrió con la de Ciencias Químicas y la de Ciencias Políticas. Se fundó la Filmoteca de la UNAM y se creó la Escuela de Cine más antigua de América Latina, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Se impulsó la reforma del Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria y fue aprobado el nuevo Reglamento General de Exámenes, lo que permitió el paso automático de preparatoria a la universidad.
Por otro lado, se firmó el acuerdo de creación de centros de enseñanza de lenguas extranjeras. La llamada Guerra Sucia en la década de los 60 es uno de los episodios más oscuros de la historia mexicana, ya que el gobierno violó el Estado de Derecho sistemáticamente con las medidas de represión militar que ejecutaba. El nombre se debe a que el gobierno utilizaba métodos sucios para atacar a los grupos armados clandestinos. Si bien dichos movimientos se sitúan más claramente a partir de los años 60, la represión a los que se ven sometidos en los 60 se acrecentó notoriamente, prolongándose hasta los años 90. La Guerra Sucia dejó un número aún desconocido de muertos y desaparecidos en México. El número de denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas relacionadas con crímenes de Estado durante la década de los 60 a los 80 asciende a 374. Sin embargo, es posible que las víctimas sean mucho más. Tan solamente el Comité Eureka maneja un total de 557 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 2001, de las cuales 530 corresponden a personas desaparecidas hasta la década de los 80. La mayoría de archivos de la nación que detallan las operaciones de control del Estado permanecen en secreto por razones de seguridad. En Guerrero, el titular de la Fiscalía Especial, Ignacio Carrillo, considera que el número fue de 1500, a pesar que según estados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no sobrepasan de los 275. De forma resumida, la Guerra Sucia tuvo como implicaciones el encarcelamiento ilegal, la desaparición forzada, la detención de familiares de guerrilleros y la tortura. La última se les infligió lo mismo a los hombres y mujeres acusados de ser guerrilleros o de brindar apoyos a estos grupos. Las dos circunstancias, el maíz y el movimiento estudiantil, se convirtieron en el casus belli de la política mexicana. El lado económico del gobierno promovió medidas de liberalización como medio para iniciar una gradual transformación económica, en tanto que el lado político abogó por el uso del gasto público como medio para recuperar las altas tasas de crecimiento del año pasado. Los políticos ganaron el pleito en la elección de 1970, pero para 1982 había quebrado al gobierno, dejando una enorme deuda externa, una profunda recesión y una sociedad extraordinariamente dividida. A partir de ese momento, el lado económico del gobierno recuperó el control y comenzó a restaurar una semblanza de orden, confiando en poder lograr tasas elevadas de crecimiento por ese medio. Unos cuantos años después, resultó evidente que era imposible reconstruir los 60 y que la única salida era una reforma mucho más profunda del gobierno y de la economía. El 12 de octubre de 1968 se inauguró los Juegos Olímpicos de la 19ª Olimpiada, Juegos Olímpicos de México. En el periodo de entonces del presidente Gustavo Díaz Ordaz, la realización de la justa deportiva en tierras mexicanas se había definido 5 años antes durante la 60 sesión de la Comité Olímpico Internacional, llevada a cabo en la ciudad de alemana de Baden-Baden en 1963. Ya que en el plano político del país se dieron diversos movimientos de la protesta organizados por sectores específicos durante la administración de Díaz Ordaz. El movimiento de médicos de 1964 y la protesta de jóvenes estudiantes de la Universidad de Morelia y Sonora evidenciaron el descontento social que se vivía por el ejercicio autocrático de poder, el cual posibilitaba, en otras cosas, un diálogo franco entre los gobernantes y gobernados. El movimiento estudiantil de 1968 fue interpretado por el gobierno federal como una amenaza política por parte del consumismo internacional, cuyo propósito era desprestigiar el país mediante el sabotaje de las juntas internacionales celebrarse en octubre de ese mismo año, ya que el discurso político empleado por el gobierno anunciaba el representante de lo que sería el objeto del movimiento estudiantil, la cual se perpetró finalmente días antes de la inauguración de la Olimpiada, ya que los Juegos Olímpicos del 68 transcurrieron no solo por la instauración de reglas deportivos, sino además le presentaron otros tipos de situaciones memorables, como por ejemplo las manos alzadas de guantes negros por parte de atletas norteamericanos al momento de izamiento de su bandera, como protestas por los hechos de discriminación racial en su país.